Algunas teorías de diseño curricular, brevísimo recorrido. Bueno, pues históricamente ha habido distintas maneras de abordar la educación. Implícitamente se ha habido una especie de diseño curricular, ¿no? Desde la época medieval y quizá desde anteriormente. Entonces, la rutina, los rezos de los curas o de los seminaristas en un momento determinado formaban parte, pues, de un proceso educativo que pues era, tenía cierta orientación, tenían ciertas prácticas, tenían ciertas formaciones, también con los trabajadores, ¿no? Que los que destacan pues son a través de los gremios, que si bien en el sentido estricto no había un diseño curricular, sí había una serie de procesos que se iban dando con el manejo de los materiales, que iba de lo simple a lo complejo y cada vez, por ejemplo, en el caso de los gremios de los albañiles, iba siendo cada vez más complejo, ¿no? Desde cortar la piedra hasta hacer algo más elaborado artesanalmente, hacer arcos, terminar en bóvedas y hacer acabados más fuertes. Entonces el gremio era una forma de preparación y a través de prácticas, de prácticas laborales y de algunos conocimientos, indudablemente, que se iban manifestando. Pero en el mundo de la escuela juega un papel muy importante las teorías de diseño curricular. Vamos a hablar de algunas. El mundo del diseño curricular es mucho más amplio, es importante sí hacer un recorrido más analítico, más profundo. Ahora, y para esos términos, es un breve recorrido con algunos autores buscando saber cuáles son sus contribuciones y reflexionando a través de ellas. Pero este es un elemento introductorio y señalamos pues, que es todo un continente y que ha habido distintos diseñadores curriculares. Bueno, pues vamos a iniciar y nosotros vamos a iniciar con Ralph Taylor. Él en 1949 publicó un libro que llamó Los títulos como principios básicos del currículum en la instrucción, que tienen objetivos a nivel educativo, donde se pretende que la escuela las alcance los alumnos. También existe algo que es el método de enseñanza que requerirán los alumnos para poderse ir formando con el fin de lograr alcanzar los objetivos. Todo esto es importante. Lo primero es operacionalizar los objetivos. Es interesante porque cómo se llega a saber que sí han aprendido o que sí logran hacer algo en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes y demás, después de un proceso formativo. Entonces, esa pregunta es muy importante. ¿Qué objetivos a nivel educativo se pretenden alcanzar, ¿no? El segundo, ¿qué métodos de enseñanza? Pues sí, va a variar dependiendo de la gente, si es mayor, si es más joven, si es rural, si es urbana, y otra serie de cosas que hay que considerar en los métodos de enseñanza que requieren los alumnos. No hay una forma de enseñanza, hay distintas, pero sí es importante que se tipifique, ¿no? Así como para enseñar matemáticas se requiere pues un tipo de enseñanza, un nivel de abstracción, y quizá juegos y quizá pues a eso se refiere estos métodos de enseñanza. Y los recursos didácticos, si se van a utilizar algún instrumento, el abaco o elementos de laboratorio, van a hacer alguna actividad. Y eso es importante porque empieza a entender, a analizar la malla de las actividades que se buscan a través pues de las actividades en el diseño curricular, ¿no? Y por último, ¿cómo podemos evaluar a los alumnos que han logrado los alcances de los objetivos? Y efectivamente, ¿cómo decimos que la gente que sale de aquí, de un programa educativo, termina sabiendo esto, haciendo esto? ¿Cómo garantizamos socialmente o cómo se garantiza socialmente que sí cumplen
con, llamemos así, el estándar de lo que debe de saber en cada programa las personas que lo cursan. Por otra parte, señala 3 puntos Ralph Tyler. Eh, Habla del método, un buen modelo, el modelo curricular debería de cubrir las necesidades de aprendizaje de cada alumno en particular, de acuerdo a sus características, a sus intereses, a su desarrollo personal, a su capacidad de aprender. Entonces, pues nos pone a analizar quiénes son en el perfil del ingreso las gentes que aspiran a participar y qué tanto sabemos de ella y qué tan estudiados los tenemos. En segundo lugar, está ya su modelo curricular empleado correctamente, que debería de enfocarse en enseñar a los alumnos en base a los valores y a las necesidades sociales en la que viven, así como en los principios que le dan impulsos y que tiene sentido a la misma educación, ¿no? Bueno, pues está en tercer lugar un modelo curricular que se va implementando de manera adecuada, que se debería de enseñar a los alumnos una serie de conocimientos que después puedan ser aplicables, ¿sí? Que no nada más sea un rollo, llamamos, o memorístico, ¿no? O información memorística y que no tenga ninguna aplicabilidad. Se requiere, pues, de que se muestre y se demuestre que hay conocimiento en torno a las cosas. Y la importancia similar, la práctica de las asignaturas que se van dando y que la parte teórica pues esté vinculada, ¿no?, a la práctica y que facilita una consolidación de los conocimientos adquiridos. Pues esto es importante como parte de los criterios organizadores sobre el currículum, ¿no? Y está la creación y la orientación hacia los objetivos, está una evaluación científica, y esto es importante. Esta corriente y este autor pues está dentro del conductismo, y era importante señalar cuál es la respuesta en este método y en este método cuantitativo, sobre todo, Claren, se tenía que demostrar, se tenía que operacionalizar estos saberes. Entonces, por eso era necesario, pues, no solamente tener enunciados muy bonitos, sino sobre todo se hacía énfasis en la manera en que se instrumenta la educación y de qué forma garantizamos que efectivamente este, a través de ciertas actividades y de ciertos estímulos se tenía cierta respuesta, ¿no? Como, como se da, ¿no? Y bueno, por otro lado era importante hacer referencia de las actividades que se iban a hacer en la práctica docente para buscar o encontrar los objetivos educativos o para lograr los objetivos educativos. Entonces también esta es la otra parte instrumental y comparar los objetivos educativos con los resultados logrados, o sea, cómo se enseñó y qué se aprendió. Este autor también habla de la evaluación de las experiencias, ¿sí? En buscar formas de aprendizaje, nuevamente la cuestión de valores y conductas, que haya una correlación, y buscar la motivación de las conductas, ¿sí? El estímulo que permita que la gente pues se sienta bien haciendo la actividad educativa. Bueno, se objetivó, se formalizó, se apoyó mucho y sí logró bastante y objetivar, instrumentar. Pero bueno, se le ha criticado a este autor y a los siguientes autores por su pragmatismo y se le ha criticado también por su instrumentalización y no reflexionar más a fondo qué tipo de educación se quiere. Pero sin embargo, y creo que han sido dentro de la teoría del currículum gente que ha podido y ha contribuido indudablemente a organizar contenidos a través de objetivos, buscar formas de enseñanza-aprendizaje más idóneos e entender a los actores de la que serían a los sujetos de investigación, que serían los alumnos, qué tipo de alumnos hay,
y con cierta orientación, aun cuando relativamente humanista, pues no dejaba de ser instrumental que se daba. Bueno, ahora nos vamos con Hilda Taba. Hilda Taba desarrolló un grupo de textos. Uno de los más destacados es el currículum, el desarrollo de la teoría y práctica, ¿no? Y más o menos contemporánea a Ralph Taylor, es posterior, pero ella empieza a plantear una serie de cuestiones que son importantes en la teoría curricular, ¿no? Entonces, hay algo que se llaman los fundamentos psicológicos, sociales y filosóficos del modelo curricular. Y parte de la cultura, la transmisión de la cultura, qué es lo que se desea culturalmente, que los actores sociales participen, sean gente que hable, sean gente que exprese. Empieza también a plantear elementos de socialización del individuo, cómo se van dando los procesos sociales al interno de la escuela, ¿no? En el aula, en el laboratorio, en el recreo, y esto es importante también, lo empiezan a visualizar cómo se dan estos procesos de socialización a través en el proceso curricular educativo, ¿no? Y la estructuración de la sociedad, que es importante, y estudiar la estructura de la sociedad para determinar las metas que son fundamentales. Entonces, sí contribuye bastante Hilda Taba a la teoría curricular. Bueno, el planteamiento del currículum que plantea Hilda Taba inicia a través del diagnóstico de necesidades, que es lo que requiere la sociedad, la formulación de objetivos, la selección y organización del contenido. Muy bien, ya se tiene el objetivo, ya se quiere qué es lo que se quiere del sujeto educando, y ahora vamos a ver a través de la selección y organización de qué es lo que debe de hacerse para que en un tiempo determinado pues salga algo aspiracional en términos de perfil de egreso. Y está la determinación de lo que va a evaluar y la manera y los medios en que se va a hacer, cómo se va a evaluar. Bueno, también Rod Taylor señaló algo al respecto. Muy bien. Ahora, y la TABA también permite la determinación de objetivos que debe de describir tanto del tipo de conducta como el contenido o el contexto al cual esa conducta se aplica. Los objetivos deben de formularse de modo que se establecen diferencias claras entre las experiencias de aprendizaje vital de la vida nacional y las cuestiones esenciales en la formación del individuo. Es indispensable analizar las asignaturas que componen el programa, las materias, en el programa escolar, con el fin de decidir qué tipo de capacidades y comprensión intelectual son las que se van a sintetizar en el perfil de egreso. Y los objetivos que están detallados son 4 categorías sobre las necesidades vitales, ¿no? Los objetivos de autorrealización, las relaciones humanas, la eficiencia que debe de haber, que no se tarde mucho tiempo, a eso se refiere, pues, y que no gaste mucho tiempo la escuela pública en formar a la gente, y claro, la responsabilidad cívica. Entonces, tanto elementos culturales como elementos contextuales, como elementos personales, son las que contribuye Hilda Taba. Bueno, me adelanto un poco. Bueno, ella no solamente contribuyó, que también pasa que al parecer solamente hicieron matices, aunque ella sí reflexionó, por ejemplo, en los debates entre hombres, mujeres, entre el debate de la autoridad, entre el debate de la democracia. Estuvo atenta y bueno, pues también hay que entender ciertos elementos de la época. Claro que los elementos estaban muy, la exigencia en el currículo, en la eficiencia y en los resultados y en la estandarización que venía mucho de las partes de la ingeniería industrial, ¿no? En educación, pero bueno, sí los toca Taba, no nada más se va con los contenidos de profesionales o los contenidos de oficios.
Bueno, otro elemento que lo puse aquí en rojo y se me hace muy importante es el encuadre. El encuadre es una negociación. Y fíjate que casi nadie lo aborda porque en los modelos educativos hasta la actualidad muchas veces son más industrializados. Por ejemplo, con el estudio de competencias se dice qué sujeto queremos, pero no se le pregunta al sujeto o a los sujetos qué es lo que quieren. Entonces están heterodirigidos desde arriba, determinando qué es lo que deben de hacer. Pero aquí en el encuadre Hilda Taba planteaba como una negociación y le daba juego a los actores educandos, que casi en las relaciones de poder no se tomaban mucho en cuenta, donde pues se les dice, oigan, vamos a ver estos temas, como ven, puede servirle para esto, para aquello. Eso se hacía en la primera sesión de encuadre, lo vamos a hacer de esta manera, vamos a evaluar de esta otra forma. ¿Ustedes qué les parece? Entonces les daba la palabra a los sujetos y los sujetos a través del encuadre veían si era relevante el conocimiento, que eso para mí es, o para muchos del diseño curricular es importante, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que si eso te va a servir o puede ser importante? Pues se ponía a consideración y se supone que en esa interacción se podía ajustar ciertos contenidos o orientar ciertas estrategias. O era quizá, en el peor de los casos, solamente un enunciado de por dónde iba a ir, dónde se iban a ir, cuál era la ruta a seguir, cuál es la ruta crítica que tenían que seguir en la educación y ellos estuvieran pues advertidos y mostrando pues este en el panorama de una cartografía imaginaria las distintas estaciones donde se iban a parar y para qué servían las distintas estaciones. Bueno, pues esto es el encuadre importante y habría que discutir y replantear por qué si es importante considerar a los sujetos de la educación, a los sujetos objetos de la educación. Bueno, me voy a John Dewey. John Dewey fue padre del pragmatismo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que yo veo? Sí, indudablemente, John Dewey permitió a veces, a diferencia de la educación escolástica, ser muy práctico, puntualizar muy bien, decir en qué consiste el conocimiento. Es muy práctico. Pero viene más de la cultura de John Dewey, que indudablemente formalizó y fundamentó más esto. Yo creo que viene desde la ética protestante de los mismos anglosajones norteamericanos, que señalaba Max Weber, pues, esa forma de pragmatismo, sí, que tiene que ver con el dinero, pero también, sobre todo, tenía que ver con demostrar, bajar los resultados y ciertas exigencias que fueron útiles tanto para su desarrollo industrial y tecnológico, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, encontrar un problema que nos obliga a buscar una solución. Entonces, no es una escuela, y yo lo digo más reflexivamente desde México, donde se buscaba, pues, en este sentido de culpa religioso, en este tener problemas. No, 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 se buscan problemas, pero se buscan también soluciones, o se identifican problemas, pero se buscan cómo resolverlos. Y esta actitud práctica es muy importante, de tal manera que, por ejemplo, hay una corriente actual que es muy interesante en educación, que es la de resolución de problemas. Y de esto trata, ¿no? No se trata de tener los problemas, sino cómo los vamos a resolver. Y esto cambia una actitud, no solamente el conocimiento, la busca, sino la actitud de los actores educandos, donde, bueno, muy bien, tenemos muchos problemas, ¿cómo le vamos a hacer? Manos a la obra, siempre es el manos a la obra. Los gringos dicen, pues vamos, ¿no? Hagámoslo, hagamos, el duet es importante, ¿no? Reconocer los datos pertinentes, es importante elaborar una secuencia organizada de etapas hacia la solución, construir una hipótesis, comprobarla con una aplicación, hacer un orden discursivo, hacer un orden.
elegir en los problemas de qué se trata, ¿no? Construir una hipótesis, comprobarla. Si la hipótesis no se confirma, pues volver a empezar a replantear las hipótesis como un elemento más para reiniciar el proceso. Entonces, el método científico, la actitud de resolver, muy pragmática, pocas veces reflexiva, también eso retomémosle, y una visión, aun cuando es filósofo de formación, muy ingenieril que les va a servir pragmáticamente mucho a los Estados Unidos, sobre todo al desarrollo de sus tecnologías y de sus formas de ser. Bueno, en la escuela y en el conocimiento no solo puede partir del maestro, sino al contrario, se debe hacer un proceso de descubrimiento, hallazgo e investigación. Entonces, la investigación juega un papel muy importante y entonces se debe de ver cuáles son los intereses que hay en la gente, en la ocupación a corto plazo. En la escuela de Dewey se puso en práctica el siguiente manifiesto. El niño va a ir a la escuela para hacer cosas, no para memorizar, como se ha pensado mucho tiempo y que ha predominado en la escuela tradicional mucho, ¿no? Entonces tiene que hacer cocinar, coser, trabajar la madera, fabricar herramientas mediante actos de construcción sencillo, y en este contexto, como consecuencia de los actos, se articulan los estudios de lectura, escritura, cálculo. Y sí estoy en cierta forma de acuerdo con cierto planteamiento de John Dewey, porque era mostrar, hacer, construir, era una praxis, aunque esta praxis un poco reflexiva también sobre la educación, qué es lo que estamos, a quién estamos formando y demás. Bueno, nos vamos con el mismo John Dewey, habla el ciclo de aprendizaje, lo plantea de la siguiente manera: se hace una experiencia concreta en el ciclo de aprendizaje y de experiencial, se hace una reflexión, se hace una conceptualización de qué es lo que se quiere, se aplica y se vuelve a repetir si no es como a veces se piensa que es. Entonces, esta es la contribución. John Dewey es el padre del pragmatismo en Estados Unidos y que tiene que ver mucho con su cultura, que, que habíamos señalado como la ética protestante, que ha jugado un papel importante en esa situación, ¿no? Claro, y está más a los enfoques ingenieriles este tipo de cuestión. Bueno, nos vamos y vamos a dar un salto histórico y llegamos con José Jimeno Sacristano. Bueno, ya ha pasado mucha agua abajo del puente, ya hay un orden, ya hay muchas experiencias, ya hay discusiones fuertes y profundas sobre lo que es el currículum. Y José Jimeno Sacristán, bueno, pues nos señala que hay 8 subsistemas o ámbitos en que se expresan las prácticas relacionadas con el currículum, ¿no? Está el ámbito de la actividad política administrativa, ¿sí? Que te va diciendo si es semestre, si es cuatrimestre, cómo se dosifica política administrativamente, si es cuatrimestre, si es semestre, si es anual, si es un sistema de créditos. Dos, el subsistema de participación y control, que juega un papel importante, que parece que en algunos casos que es numérico, pero no, también puede ser político, esta forma de, de control. Y bueno, puede ser desde controlar las formas de pensar, pero también puede ser desde controlar el proceso, de que hasta dónde se tiene que ver, hasta dónde tiene el alcance, se ha comprendido o no se ha comprendido, que este es el segundo punto, ¿no? Y la ordenación del sistema educativo, que es importante a través de los contenidos, de las prácticas, se va viendo cómo se ordenan en el primer semestre, en el segundo semestre, o en el primer año, en el segundo año, tercer año, según de lo que estemos hablando. Bueno, los sistemas de producción de medios, que también es algo interesante, cómo se van
viendo cómo se van instrumentando las cosas, ¿no? Y aquí el punto 5, que ya lo he tocado en otro de los, es las creaciones culturales, la formación científica y otro tipo de formaciones que tiene que ver con el proceso curricular más detallado, más puntual, lo señala José Jimeno Sacristán en el punto 5. Por el otro lado, hay una subsistencia técnico-pedagógica que tiene que ver con formadores, que tiene que ver con especialistas, con investigadores de la educación, para poder configurar muy bien, ¿no? En términos de, por ejemplo, en términos de talleres o en términos de seminarios o en términos de laboratorios, en qué momento van a entrar, hasta dónde van a entrar, qué es lo que sabe esta gente, cómo viene esta gente formada, cuál es su perfil de ingreso. Entonces, estas discusiones tienen que ver en el punto 6 y el subsistema de innovación. En el subsistema de innovación, indudablemente, tiene que ver la característica sello distinta de este proceso, donde no solamente se ve la reproducción, o sea, todos los ingenieros deben de tener esta manera de pensar, no, sino se va a ir viendo, este ingeniero tiene estas habilidades, como está más cerca de la playa, pues va a trabajar eh, más con materiales de construcción de playa o dependiendo de lo que estemos hablando, pero esto sí es importante porque no cierra el currículum, sino lo abre. Y está el subsistema práctico pedagógico, que es lo que se pretende pues ver tanto en el actuar como en el hacer, como en el enseñar y como en el aprender, en estas maneras, ¿no? Bueno, hay más elementos que José Jiménez Sacristán le toca una época donde hay críticas, pero trata de reconciliar ciertas cosas y replantearlas. Recientemente vi una plática que quedó en Colombia muy interesante y sí vuelve a señalar el reto que tenemos los diseñadores, la gente que diseñamos currículos, de qué es lo que tenemos que hacer ante bastantes crisis civilizatorias, por ejemplo, la crisis civilizatoria, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, dentro de las dimensiones de las tareas académicas hay que ver los contenidos, la ordenación de los contenidos, la interrelación de los contenidos, o sea, no solamente se ve la materia, sino la relación que hay entre las materias, entre los contenidos de las materias, el papel del alumno que se desarrolla, el grado de estructuración, la posibilidad de medios de expresión, ya lo había planteado antes, los criterios explícitos y los subyacentes de la evaluación, que sea, bueno, se pretende que sea más objetiva en términos de lo que va avanzando en el proceso, los patrones de comunicación y el clima que debe haber en una escuela, Bourdieu diría el ethos, qué significa ese ambiente que se va dando en las escuelas, también juega un papel importante, las condiciones organizativas de su realización y la evaluación general, pues que es en el clima, que es muy técnico a veces el clima, sino en ese ambiente, vamos a ponerlo así, él genera, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y qué también plantea Jimeno Sacristán? Bueno, Jimeno Sacristán, de manera sintética en algunos de sus trabajos, plantea que hay un currículum que es el objeto que genera campos de acción en el sistema curricular y que hay distintos niveles en los que se decide y se configura el currículum en distintas instancias que actúan convergentemente en la práctica pedagógica. Y aquí hay una zona, hay un análisis de gente externa a una institución, pero que tiene que ver el gobierno, donde ve si es pertinente, si se está cumpliendo con las necesidades sociales, si se requiere o no se requiere un programa para estas profesiones. Y es el currículum que tiene que ver en concurrencia con las prácticas, ¿no? Los niveles y las fases
para comprender la práctica pedagógica, ¿no? Entonces, por un lado está el currículum prescrito, algún tipo de prescripción y orientación de lo que debe ser el contenido, lo que hace en relación a la escolaridad obligatoria. Está el currículum presentado a los profesores, que son las series de medios y elaborados por diferentes instancias que suelen traducir a los profesores el significado y el contenido del currículum prescrito y que ellos van a tener que trabajar, ¿no? Y luego viene, o sea, una cosa es el currículum presentado a los profesores y otra es el currículum moldeado por los profesores. Ya cada uno de ellos son elementos activos, se supone que le van dando forma, o lo entienden o lo enriquecen también, lo pueden enriquecer, no son nada más eh, robots autónomos, sino son personas que pueden, si se involucran, poderle dar algo que llaman valor agregado, ¿no? Darle un poquito más de plus para que mejore la educación, estimular, etcétera, ¿no? Por diferentes instancias suele traducirse a los profesores el significado y contenido del currículum y a veces cuando se imparte un nuevo sistema, pues se debe de hacer una serie de sesiones formativas para que sepan cuál es el papel o el rol del profesor, ¿no? Está el diseño que hacen los profesores, ya el currículum en acción, que tiene que ver no solamente con los profesores, sino como con los alumnos, cómo se integran, a través de qué prácticas, cómo se van dando, cómo se van mezclando, cómo se van interactuando. A veces el profesor no cumple, a veces los alumnos son los que están ávidos, en algunos casos, por descubrir más o conocer más de su profesión o de su ciencia. Bueno, está el currículum realizado, que es el que finalmente es en estos cruces, diría Jimeno Sacristán, el que se va dando y luego ya el currículum evaluado es ver cómo van, cómo salen. Aquí hay unas grandes cuestiones, hay una gran discusión, creo que ya la señalamos, donde ¿y qué pasa cuando la gente viene con muchos elementos por abajo del perfil de ingreso? Pues no se debe de aceptar. Bueno, vamos a pensar que vivimos en México y que hay muchas situaciones no favorables, pues tenemos que trabajar con ello. Bueno, de todas estas problemáticas se tiene que hablar y se tiene que analizar, se tiene que reflexionar. Y esa es parte de la contribución que hace José Jimeno Sacristán. Bueno, me voy ahora a Paulo Freire, aunque Paulo Freire, en el sentido estricto, no habló propiamente del currículum, sí tiene que ver Pablo Freire con muchas aristas de la educación y principalmente por su planteamiento, donde señala que el programa debe ser dialógico. ¿Y qué es dialógico? Que se debe de tomar en cuenta a los estudiantes. Y hay toda una argumentación muy interesante que invito a que lo analicen y profundicen en esta cuestión, porque rompe con el esquema de instruccionalidad que se dan en muchos de los modelos de diseño curricular. ¿Qué es el diseño instrumental? Pues que viene de arriba, desde arriba, qué es lo que queremos, pero no toma en cuenta abajo quiénes son, cómo están, cómo se va construyendo el sujeto. Y él tuvo mucha práctica con distintos grupos para abordar los aspectos educativos, tomando mucho en cuenta el rollo dialógico. Y el rollo dialógico, no, digo, el enfoque dialógico no es nada más, pues ahí dime lo que quieras, no, es centrar en, en doble vinculación, qué es lo que dice el actor y qué es lo que dice el sujeto que va a aprender, ¿no? Entonces, esta concepción tiene como base ir hacia la realidad en las que están insertos los hombres y en las que se generan los problemas, distraer de esa realidad
que los mediatiza un contenido programático de educación. Es importante introducir el diálogo en todas las etapas de la educación, desde la planificación, la programación del proceso, en la experiencia de aprendizaje, en la evaluación y la educación vista como una acción cultural que debe de tener el carácter humanista y ser eminentemente dialógica. Bueno, y sí destaca bastante estas cuestiones porque, por ejemplo, me ha tocado ver maestros que se van de corrido, ellos van explicando fórmulas y todo, y no les interesa saber qué es lo que está pasando con la gente, si lo están entendiendo, si están sabiendo, si es importante, si es significativo eso. Y entonces, sí, hay programas que pasan a ser soliloquios de los maestros donde no toman en cuenta a los alumnos. Y el tomar en cuenta a los alumnos no es populismo, es otra forma de trabajo, ¿no? El trabajo de Paulo Freire ha sido citado por los educadores de todo el mundo y constituye una importante contribución a la pedagogía crítica por su planteamiento teórico. Situar a la teoría dentro de la práctica, primera cuestión. En la segunda es el interés emancipador de la educación que nos permita romper las cadenas, liberar, donde no solo se mezcla en el papel de diseñador e implementador del currículum, sino el actor participa también en el acto de liberación a través del conocimiento, sino que se resuelve la contradicción educador-educando. Sí, los que saben y los que no saben, ¿no? Aquí el educador pasa a ser compañero de trabajo y el educando pasa a ser compañero de trabajo y entre los dos y el diálogo se permite pues ir entendiendo y reflexionando los contenidos, pero también de las cosas que se quieran saber, que sean pertinentes pues con referencia a la escuela, ¿no? A la formación. Así los estudiantes y educadores se ocupan de manera conjunta como participantes activos de la construcción del conocimiento. Esta perspectiva transaccional significa que al hablar de enseñanza debemos de hablar de aprendizaje al mismo tiempo. Bueno, esto lo tomé de Nayibe Ángulo y de Liliana y León Aníbal y este artículo. Bueno, ¿qué más nos dice Freire? Freire coloca las premisas básicas de la pedagogía crítica basada en el diálogo y la unidad entre la acción y la reflexión en respuesta al proceso de ideologización por medio del cual las clases dominantes manipulan la conciencia de los oprimidos. Él se ha dado cuenta, pues, que puede haber usos y abusos en los procesos educativos y en los diseños curriculares, ¿no? Los obliga a interiorizar sus valores, les inculcan un sometimiento de inferioridad e impotencia y favorecen el aislamiento y posiciones artificiales entre el grupo de los oprimidos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha propuesto Freire para romper con este círculo vicioso educativo? Dice, los aprendices deben ser participantes activos en el programa de aprendizaje. Y esto le cuesta mucho trabajo a muchos compañeros. Nos cuesta trabajo donde cuando ellos también tienen que hablar y ha sido interesante. Bueno, la experiencia debe ser y resultar significativa para el aprendiz, que sea de utilidad, que sea de su interés. Finalmente, ellos son los que van a formarse. El aprendizaje debe estar orientado en sentido crítico y no dogmático y no autoritario como pasa en la escuela clásica y en las escuelas de la tecnología educativa. Bueno, Paulo Freire y su propuesta. Torres entrevistó a Freire y Freire sobre la dialogicidad que esté ahí. Entonces dice, miren, la educación no se hace de A para B o de A sobre B, que es peor, sino de A con B, mediatizados por el mundo. Y mediatizados es que hay cosas que sí tienen razón ellos y puede haber otras cosas que el profesor puede tener, los alumnos, y que el profesor puede tener, y entonces es importante que se vaya entendiendo
que esa regulación que da el mundo, ¿no? El mundo que impresiona y desafía a uno y a otro y origina las visiones impregnadas en anhelos, también con dudas, esperanzas, que es importante, en los cuales constituirá el contenido programático de la educación. Freire insiste en invitar al pueblo a que reflexione sobre sí mismo. La reflexividad juega un papel muy importante. Esta actividad, y claro, la democracia también, esta actividad de invitación reflexiva va acompañada de prestar atención a la sabiduría popular, a las palabras de los sectores oprimidos y marginados, los cuales construyen su propio programa educativo e inician un proceso de concientización a través de su propia palabra. Y esto lo demuestra Freire en sus libros. Insiste en que no se puede esperar resultados positivos de una labor educativa que no respete la peculiaridad visión del mundo que tenga el pueblo, su gente, pues el programa se constituirá en una invasión cultural. Y eso es lo que se trata de evitar. Bueno, pues aquí tenemos a cuatro distintos teóricos educativos que tienen que ver con el diseño y que han dado sus contribuciones, pero que en un momento dado hay acciones distintas, pero también hay otras direcciones pues emergentes, por ejemplo, para sobre todo Latinoamérica. Bueno, pues esto es lo que quería platicar, pero solo una simple, eh, una breve reseña que puede empezar a abrir el gusto por ver cuáles son las contribuciones de manera más puntual en el diseño curricular de los. Recientemente me tocó ver una propuesta educativa muy interesante desde el enfoque más de Pablo Freire sobre cooperativas y economía social, donde tratan pues de involucrar en una universidad este tipo de enseñanzas más cooperativista, más ecológica, más, más participativa, más creativa. Y esto es muy importante, lo que va generando es esta universidad, el buen vivir. Bueno, eh, sugiero que vayan viendo este, estas distintas opciones para un mundo mejor. Gracias.